gran invitado, nuestro buen amigo Alfonso Vidrio. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, gracias por la invitación, Rafa. Hay una frase que me gusta mucho que dice que ningún hombre es una isla y ningún hombre puede solo. Es definitivamente cierto. Sin embargo, yo decidí hacer mi propio camino, mi propia historia. La parte del trabajo en equipo, fíjate que son valores bien importantes. Ahí aprendí yo justamente eso, ¿no? El trabajo en equipo, el cómo esforzarte todo un año para un solo segundo que puede cambiar pues, la historia y el rumbo de tu vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista en tu estación Anchor.fm, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y a través de las diversas plataformas como es Spotify y YouTube. Bueno, bienvenidos a su programa La Entrevista. Hoy tenemos un gran invitado, nuestro buen amigo Alfonso Vidrio. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, gracias por la invitación, Rafa. Oye, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Nos gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria y más aún saber cómo se va posicionando Alfonso Vidrio en esta etapa de la política, en esta etapa de las juventudes que vienen empujando fuertemente en las diversas áreas del gobierno. Sí, muchas gracias, Rafa, nuevamente. Pues comentarte, ya no estamos tan jóvenes, ¿eh? Ya somos una generación que va pues saliendo de la etapa juvenil, pero sin embargo somos las nuevas generaciones que empiezan a tomar pues acción, ¿no? Ya lo tenemos haciendo desde hace bastantes años, pero pues comentarte un poquito acerca de mí. Mi nombre es Alfonso Vidrio Álvarez, soy el primogénito, papá también se llama Alfonso Vidrio, nada más que les Pérez, y mi hermana se llama Alejandra Vidrio, entonces pues casi todos con A, por ejemplo, pero es algo muy común, o era muy común que las familias tradicionales en Guadalajara, pues al primogénito le pusieran el mismo nombre que el papá, por ejemplo. Oye, una gran familia que se ha venido posesionando con una gran trayectoria, porque pues muy futbolera, muy en el ambiente del deporte, muy apegados a eso. A ver, platícame un poquito de eso. Sí, muchas gracias. Pues fíjate que la familia Vidrio, el registro más antiguo que nosotros tenemos, ha tenido mucha incidencia dentro de lo que es Jalisco, de lo que es México actualmente, pero te voy a compartir un dato de 1775, cuando no existía ni siquiera México, Jalisco no figuraba en el mapa obviamente, y esto es cuando se funda la cofradía de Aranzazú, que está pues aquí en el centro de Guadalajara. Es un dato completamente muy interesante, ¿no? Que de repente la gente desconoce en su mayoría, pero bueno, comentarte que se funda esta cofradía de Aranzazú. ¿Qué es la cofradía de Aranzazú o qué era? Lo podemos ver en los dos templos, ¿no? Así lo conocemos actualmente o tradicionalmente esa zona, donde el templo chiquito, que es donde se venera a la Virgen de Aranzazú, que por cierto a mí me tocó la suerte de poder admirar a la figura original, que es muy difícil que te toque verla, y es muy bonita. El nombre Aranzazú en vasco significa en castellano, o en español mejor dicho, pues Virgen entre espinas. Entonces ahí es donde anteriormente se decide el ordenamiento político, cultural, social, económico de lo que ahora conocemos como Jalisco, que le da origen a México, que acabamos también de celebrar los 200 años de Jalisco. Y bueno, Nicolás Gómez Vidrio, que era un hacendado de la hacienda de Cocula, que iba desde la zona sur-centro de la ciudad hasta casi pues la parte sur del estado, conocida como costa actualmente, que comprendía 2 regiones actualmente geográficas. Pues imagínate la importancia y trascendencia de esto. Pero vamos a otro dato, por ejemplo, de 1830 a 1833, otro siglo posterior. Cae una pandemia por el cólera, parecida a la que vivimos hace un par de años por el tema del COVID-19, y Francisco Vidrio, otro de nuestros antepasados, pues dona un terreno en comodato. Pero este dato yo creo que todos hemos pasado, los que somos de Guadalajara y también pues, los que han visitado esta ciudad, han pasado por ahí por Chapultepec, a un costado de Niños Héroes, y nadie cae en cuenta o nadie pregunta eso actualmente, ¿no? ¿Por qué hay una calle que se llama Vidrio? ¿O por qué tiene este apellido? Porque no es un nombre. Y todas las demás calles aledañas tienen nombres de países. Encontramos España, Bruselas, Alemania y todas las demás. Y justamente es por esto, ¿no? Porque en esa parte Francisco Vidrio dona este terreno que de 1830 a 1833 pues funge como un panteón común para la gente que no tenía dinero y que moría pues por cólera. Y en 1923, otro siglo posterior, había una hacienda que se llama La Calerilla, por allá por la parte sur de la ciudad, cerca de Toluquilla, hacia aquel lado de Zatlajumulco. Y cuando era gobernador Francisco Tolentino, que por cierto fue de 1923 a 1924, fue un gobernador interino, pues esta es la historia de por qué en Guadalajara dieron las 12 del día siendo las 11 de la mañana.
Quizá los que tengan más edad la pueden recordar, hablando de nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Nosotros a lo mejor no la conocimos o la escuchamos mencionar, pero actualmente pues nadie le toma en cuenta esto. Entonces, data en datos históricos que el gobernador le prestó un dinero a esta persona de apellido Vidrio para este tema de la hacienda. Se acordaron pagarla tal fecha antes de las 12 del día y le avisan al gobernador que esta persona va en camino, y es por eso que manda adelantar tanto el reloj del Palacio de Gobierno, donde están los murales de José Clemente Orozco, y también la Catedral de Guadalajara. Esto para apoderarse de la hacienda de la Calerilla. Son datos muy importantes que, si bien ya lo mencionabas, ¿no? Mi familia está, pues, Manuel Vidrio, exfutbolista, pues muy conocido y reconocido en el ámbito deportivo del fútbol, que estuvo pues en Chivas, estuvo en Pachuca, donde también fue campeón, pues estuvo también en selección mexicana, y ya ahora como deportista retirado, bueno, también es coordinador de academias deportivas en el área del fútbol, especializándose en eso, trabajando con niños, jóvenes y pues adolescentes también. Y también José Manuel, ¿no? Que es piloto de Fórmula 5 y trae la campaña a los 200 años, igual que Checo Pérez en Fórmula 1, José Manuel en el Campeonato Nacional en Fórmula 5. Oye, interesante todo el tema, porque vemos que entonces ahora sí que el nombre Vidrio, o el apellido Vidrio tiene trayectoria. Sí, estamos hablando de 400 años de antigüedad. 400 años de antigüedad. Así es. Pues mucha incidencia, ¿no? Definitivamente en lo que hoy conocemos como Jalisco, que la da origen a México, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? A ver, platícame un poquito de esto. Fíjate que fue muy divertida. Tuve la suerte y la fortuna de tener un papá empresario en aquel entonces. Ahora ya no se dedica a eso, ya pues tiene otra edad y se dedica a disfrutar y a hacer otras cosas que quizá por el tema de tener hijos pues tienes que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Y ahora pues ya prácticamente retirado, se dedica a hacer lo suyo. Pero sí, fue muy divertido, fue muy padre el tener un papá empresario que viajaba por toda la República Mexicana. Pues imagínate, ¿no? Conocí muchas ciudades, me sirvió para hacer muchos amigos. Fui muy apegado a mis abuelos, tanto materno como paterno, y aprendí un montón de cosas. Mi abuelo paterno me enseñó a jugar básquetbol, es un deporte al que le he entregado muchos años de mi vida. Lo hice con anterioridad a nivel amateur, desde la primaria, por ejemplo, ¿no? que entré ahí a los deportes, hasta prácticamente los 21 o 22 años que me retiro del básquetbol por una lesión. Pero tuve la suerte y la fortuna de empezar primero en atletismo. Yo quería siempre hacer básquetbol, pero no me metieron a básquet mis papás, me metieron a atletismo, y me aventé prácticamente todas las disciplinas del atletismo en selecciones Jalisco. Y de ahí pues decido participar en básquetbol. Estaba aferrado, ¿no? Siempre he sido muy de seguir mis sueños, de seguir las cosas que me gustan, y entré a básquetbol con el coach Alejandro Gaitán desde el infantil, y pues prácticamente con él cumplí mi graduación, hasta que ya cumplí la mayoría prácticamente de edad, y tuve que pues dejar de jugar porque son otros procesos, tienes otras responsabilidades y demás. Pero contarte, por ejemplo, que yo tengo amigos desde el kinder. Tengo dos de mis mejores amigos desde el kinder, Roberto y Francisco, a quienes mandamos un saludo, y a su familia también, que nos tocó pues crecer juntos. Entonces soy muy de conservar a mis amistades, de cuidar a los míos, ¿no? En la secundaria me tocó pues tener también amistades, y uno de mis grandes amigos es Jorge Hernández, también un exfutbolista. Creo que ya está retirado. Los futbolistas de repente regresan, entonces que anda haciendo algo del fútbol exactamente qué, no sé, pero él fue campeón mundial con la sub-17 en la primera, junto con Carlos Vela y Giovanni Dos Santos. Entonces imagínate, yo le enseñaba algo de básquetbol y él me enseñaba cómo pegarle un balón del fútbol. La neta, yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Yo sí tenía 3 pies izquierdos, la verdad. Oye, pero me llama mucho la atención, atletismo, básquetbol, pero no te metiste de lleno al fútbol. No, fíjate que no, el fútbol nunca fue lo mío. Ajá. Me gusta de repente verlo y compartirlo, pero no lo practiqué. El básquet es un deporte de lujo, ¿eh? Sí. Es un deporte que lleva mucha disciplina. Así es, sí, sobre todo la parte del trabajo en equipo. Fíjate que son valores bien importantes. Ahí aprendí yo justamente eso, ¿no? El trabajo en equipo, el cómo esforzarte todo un año para un solo segundo que puede cambiar pues, la historia y el rumbo de tu vida.
Porque en realidad eso es lo que pasa con el deporte cambia vidas, te da muchas opciones, Sí, claro. Que a lo mejor si vienes de un estrato social no muy favorable, pues te reúne y no hace diferencia pues como la vida en general, ¿no? Te juntan a veces con la gente indicada, ¿verdad? En el momento indicado. También te digo que te enseña muchas Te da cosas muchas oportunidades. y te abre la mente. Te abre la mente. Definitivamente, te saca del tema de juntarte en la esquina, por ejemplo, Así ¿no? es. El contexto en el Las que te adicciones, desarrollas. adiós. Sobre todo, sí, ¿no? Un deportista de alto rendimiento, como lo fuimos nosotros en el CODE, a quien le tengo mucho aprecio a la institución, y también cabe mencionar, no es comercial, pero hay que reconocer, y siempre soy muy de aplaudir a la gente que hace las cosas bien, sobre todo cuando son tus amigos. Fernando Ortega, que está al frente del CODE Jalisco, la verdad es que ha hecho un trabajo impresionante, igual que todo su equipo de colaboradores, ¿no? También el Negrito que está por ahí en deporte de alto rendimiento. Sí, posesionó a mucha gente a nivel nacional, ¿no? Sí, sobre todo acabamos de ver ahora con la competencia de CONADE, ¿no? Esta Así es. competencia nacional, donde Jalisco llega a más de 400 medallas, algo histórico. Imagínate para el deporte, no solamente de Jalisco, que también es la base de las selecciones nacionales, Así es. Jalisco. Y de ahí salen los deportistas, grandes deportistas, como ahora vemos al Canelo, por ejemplo, Ándale. o como vemos un Checo Pérez, y lo hemos visto con grandes talentos, ¿no? Del deporte, como Lorena Ochoa y Rafa Márquez también, que la rompió en Europa. Sí. Me llama mucho la atención cuando hablas mucho de estas dos educaciones del ser humano. ¿Te refieres a la educación del deporte y también a la educación de la escuela o a qué te refieres? Fíjate que sí, es una muy buena pregunta. Cuando hablo de las dos educaciones, pues es la formativa y es la que tú decides. Bien. Una es la que te inculcan, ¿no? Cuando vas a la escuela, tu familia te dice compórtate de cierta manera, te enseñan de muchas cosas. Pero lo que no te enseña la escuela o lo que no te enseña la familia es la otra parte. Entonces es cuando ya empiezas tú a tomar tus decisiones y cómo afectan de manera positiva o de manera negativa en tu vida personal. A eso es a lo que yo me refiero. La verdad es que en el básquetbol aprendí, dentro de las cosas, de conservar amistades, por ejemplo, y lo que te decía de esforzarte tantísimo por un solo segundo que puede cambiar de manera positiva o negativa el tema de la mentalidad, sobre todo el deportista. Pero ya aplicándolo en la vida personal, pues ¿qué hay después del deporte? Es correcto. Toda tu vida has sido un deportista de alto rendimiento, Sí. entonces dices, bueno, ya no puedo hacerlo, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Le sigo por el tema de la educación, o sea, termino mi escolaridad hasta la licenciatura, quizá una maestría, o a qué me dedico, ¿no? O sea, me vuelvo empresario, soy emprendedor, o sea, a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Y hablábamos hace rato del tema o del contexto social en el que tú te desenvuelves. Tengo amigos, tengo conocidos también que el deporte les cambió la vida, pero pues ahora ellos se dedican, por ejemplo, a entrenar y a compartir ese conocimiento. Entonces, ni todo es dinero, ni todo es pasión, ¿no? O sea, en realidad es qué legado tú les vas a dejar a los que siguen abajo. Sin duda eso que estás comentando es algo de la vida real. Luego terminan siendo empresarios o haciendo otra cosa muy distinta, tal vez a transmitir el conocimiento, ¿no? No todos tienen esa habilidad y no todos terminan dedicándose a eso, pero sí en el poquito tiempo, en la cortita carrera, sí tendrían que pensar en esta doble formación, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pues mira, hablando un poquito más sobre mi vida en este sentido, o relacionando tu pregunta, yo inicié a los 15 años, 16 años, aparte del tema deportivo, pues con un tema que se llamaba Guadalajara Collective Music, que en su momento pues, fue muy novedoso, era cómo agrupar a las bandas o los grupos que van surgiendo, que quieren escalar en estos peldaños de la música. Lo hice en conjunto con Iván Cerecero, que también le mando un fuerte saludo. Y emprendimos esa parte, ¿no? De esa etapa después de ser, aparte de que eres joven, pues ¿qué otra cosa estás haciendo por la sociedad? Entonces nos metimos allá a coachar o de jueces también en los anteriores concursos que hacía una marca de cerveza muy conocida, sobre todo en Guadalajara, y buscaba eso, ¿no? O sea, los talentos, por ejemplo, y me tocaba esa parte. Entonces ahí es donde yo también empiezo a abrir algunas puertas. Me tocó la fortuna donde no había un proyecto como el que tenemos ahora, era algo que todavía no estaba explorado, y ahí es donde me toca, por ejemplo, conocer a Chabacaro, me toca conocer a la senadora Verónica Delgadillo,
me toca conocer al mismo maestro Ibarra. Yo tenía 16 años. ¿En este proyecto? Sí, con Guadalajara Collective Music me abierto mi primer evento público gratuito que se llamaba Festival Musicultural. Lo hicimos en el Parque Extremo. Y pues lo que yo necesitaba era alguien que me apoyara, porque pues al ser gratuito imagínate el gasto que implica, ¿no? Sí, y no es nada la operatividad para llevar a la gente. Así es, entonces pues necesitamos un equipo de sonido, necesitamos iluminación, porque a pesar de que empezaba temprano, pues era un montón de gente, un montón de actividades, pues se necesitaba la iluminación cuando cayera la tarde-noche. Entonces ellos me apoyaron, creyeron en mí, nos dieron el voto de confianza y desde entonces pues tenemos una estrecha y muy bonita relación de colaboración y de amistad, sobre todo, que se fue desarrollando con el tiempo, ¿no? Pues, la verdad es que empecé muy joven en todo esto. ¿Cuál sería tu filosofía? ¿Cuál es la filosofía que tú ves de vida? Siempre agradecer, siempre ayudar. No todos lo hacen, desafortunadamente. Me ha tocado pues también convivir con personas pues todo lo contrario a lo que yo trato de hacer y de pensar. Siempre de dar, ¿no? Y creo que para querer recibir, primero tienes que dar. ¿Fuiste forjando tu camino? ¿Tú solo? ¿O en el camino fuiste amarrando situaciones que te fueron ampliando el panorama? Hay una frase que me gusta mucho que dice que ningún hombre es una isla y ningún hombre puede solo. Es definitivamente cierto. Sin embargo, yo decidí hacer mi propio camino, mi propia historia, aunque me costara muchísimo más. Todo el mundo pensaba y quería que yo estudiara Derecho. No estudié Derecho. Primero quería ser médico veterinario zootecnista e irme a la UNAM a estudiar. Mi papá, como era menor de edad, me dijo, no te me vas a la UNAM. O sea, es completamente diferente a la Ciudad de México, a Guadalajara, entonces vas a conocer muchas cosas ya de las que a lo mejor no conoces y te puedes descargar. Entonces, bueno, atendiendo la recomendación de mi papá, decido no irme para allá, aunque la neta voy a confesar que sí hice el berrinchito, ¿no? Sí quería estudiar eso, me gusta mucho andar entre los animales, el tema de los caballos, la charrería, me apasiona. Y bueno, pues decido no hacer eso, pero busco otras opciones o alternativas, entonces pues me dediqué a estudiar más el tema de las relaciones, pues aparte de interpersonales, que todavía no lo tenía muy claro, como está padre, ¿no? Me gusta mucho platicar, convivir con la gente, será una de mis opciones. Y no, terminé estudiando relaciones internacionales, competí por una beca que se llamaba SEAS, que era un tratado, y fui uno de los 1000 becados en México, en todo el país. Entonces fui en la escolaridad milaurista, nos daban 1000 euros al mes y con eso pues sobrevivíamos, ¿no? Pensé que me ibas a decir que estudiases comunicaciones. No, fíjate, eso fue después. Eso fue después, me empecé a ir más por el ramo de las relaciones públicas, el tema de la comunicación, especializándome sobre todo en comunicación política, ¿no? Aunque antes hice comunicación deportiva y también marketing, por ejemplo, en el ámbito deportivo. ¿Tus etapas escolares han incidido en tu carrera? Definitivamente. ¿De vida, tu carrera también, ahora sí que laboral? Sí, claro, sí, todo el tiempo. Yo algo a lo que le apuesto mucho, que es un consejo que les quiero dejar tanto a tu auditorio como a ti, pues es desde mi punto de vista, ¿no? Puedo hablar desde lo que conozco, desde lo que he vivido, y es eso, el tema de la capacitación constante. Muchas veces entramos en este ciclo laboral cuando crecemos y tenemos responsabilidades que generacionalmente se les llaman adultos responsables, que ahora tenemos un montón de responsabilidades que antes no teníamos, pero no lo entendíamos en su momento, y bueno, pues ahora hay que entrarle a ese tema, pero el tema de la preparación, prepárate en lo que te gusta. Si te gusta, no lo consideres un trabajo, te aseguro que no va a ser así. Te apasiona, te gusta, vives en eso, te metes al 100%, 24/7 y se vuelve pues una forma de vida que terminas adoptando. Ahora vamos a entrar en un tema más de fondo.
¿Cómo es tu primer encuentro con la política? Porque bueno, si estás chavo, si estás joven y todo el rollo, te deja muchas responsabilidades y ahorita donde estás actualmente debes de tener bastante responsabilidad. Entonces, ¿cómo es este encuentro que tienes con la política? ¿Cómo se va dando? Pues bien, te mencionaba hace un momento el tema de nueva política, ¿recuerdas? Con Salvador Caro, estaba el maestro Ibarra, estaba Verónica Delgadillo, que venía de ser pues la líder estudiantil del TEC de Monterrey, imagínate, qué importante, ¿no? Entonces empiezo a meterme en este tema y participé de manera activa la primera vez nacional, entré a las filas juveniles, estuve quizá un año, un poquito más. Hice grandes amigos a quienes todavía conservo y les tengo mucho aprecio. Un saludo para el Cheque y para mucha gente que ya saben quién son, para no mencionarlos. Pero no, la verdad es que me divertí un montón. Y después pues, me di cuenta de que no era lo mío, no me sentía tan cómodo, no iba al 100% con la ideología del panismo. Y sobre todo, pues no, buscaba hacer algo más, ¿no? Entonces decía, se puede hacer esto, pero esto no se puede hacer. Pues yo siempre he buscado, no es que vaya contra la corriente y que me digan, no lo hagas y yo quiero hacerlo, sino más bien, si a mí no me llena y si yo sé que algo hace falta y no se quieren aventar a hacerlo, pues buscar la manera del cómo sí, ¿sabes? O sea, no me quedé con el cómo no. Entonces, pues seguí y la vida me llevó a conocer a otras grandes personas, que ahora son muy buenos amigos desde muchos años. Y entré a las filas después a Movimiento Ciudadano. Me tocó estar prácticamente desde el principio. Empezamos con la generación de jóvenes en movimiento. Me tocó hacer equipo con Alex Hermosillo, me tocó hacer equipo con Priscila Franco, me tocó hacer equipo con Moni Magaña, con César Padilla, con Pepe Medrano, que en su momento fue también electo como pues delegado de jóvenes en el interior del estado. Él estaba estudiando su maestría en cultura de paz. Y pues como él estaba de repente muy ocupado con esos temas, pues me decía, ahora pues tú éntrale, y me tocó empezar a salir a viajar más al interior del estado y a conocer y a formar esos cuadros políticos, incluso en tomas de protesta, empezar a platicar con los jóvenes de los municipios del interior, que es completamente diferente a lo que vivimos, por ejemplo, acá en la ciudad, ¿no? Claro. Es un contexto completamente dispar y tengo muy buenos amigos hasta el momento, entonces empezamos a incidir de esa forma, pero en la formación estudiantil, que hace rato también me comentabas, yo me empecé a involucrar en la Universidad de Guadalajara, en la vocacional, a diferencia de prácticamente toda mi familia estudia en Prepa 5. Prepa 5. Yo fui el único que decidió romper con esa parte tradicional y me fui a la vocacional. Entonces, pues aparte que practicaba el básquetbol, pues estaban los amigos del comité y ahí me empecé a involucrar pues bastante más. Y dos de mis grandes amigos de la preparatoria son Demetrio Rubalcaba, que está ahorita también en Europa preparándose, pero también fue regidor, fue de los primeros regidores junto con Germán Rallis del Movimiento Ciudadano de Tlaquepaque. Un saludo a y Germán. Paco Juárez también, que también fue regidor por el PRD y también por Movimiento Ciudadano de Tlaquepaque. Oye, sin duda, cuando hablamos de encuentro en la política, que ya pasas de estas ligas juveniles a las ligas mayores, bueno, pues me imagino que ya entras en otra dinámica donde con mayor responsabilidad, porque estás ya pegado del gobierno, ¿no? Pegado de actividades que influyen directamente con los ciudadanos. Sí, definitivamente. Es una transición, te mentiría si te dijera que es fácil. La verdad es que es completamente a la inversa de lo que tú vienes haciendo como jóvenes, sobre todo en un tema partidista, ¿no? No es lo mismo estar en un partido político y trabajar desde esa plataforma que ya cuando entras al servicio público. Es completamente diferente y sobre todo ya, yo les decía, es como ser un pececito que estás en el estanque o estás en la pecera, pero luego ya te dicen, no, ya cumpliste la mayoría de edad, ya cumpliste el proceso y aviéntate al océano donde de veras están los tiburones. Entonces aprendes muchísimo más. Yo le agradezco mucho al maestro Ibarra que nos dio la oportunidad de entrar al servicio público en la Secretaría General de Gobierno. Y bueno, pues, ahorita tenemos otras encomiendas, ya no estamos por ahí, sin embargo, pues hacemos lo que nos toca. Yo les digo, soy un pobre barrita nada más. Porque siempre tenemos a alguien a quien admirar, siempre claro, existe una persona en la cual nos podemos ver, a lo mejor no con la misma esencia, pero a través de él. Claro, sí, definitivamente. Fíjate que teóricamente o de manera docente, a mí siempre me llamó mucho la atención los documentales. Porque los documentales es una forma rápida o muy concreta de leer un libro. Sí, es como el extracto. Ajá, sí, prácticamente. Entonces yo era un niño
porque eso lo empecé desde niño, me empecé a llamar la atención, era como algo diferente, ¿no? A todo el mundo le llamaba la atención. Oye, todo el mundo está viendo Disney, ¿por qué Alfonso no prefiere ver History Channel, Nat Geo, ese tipo de cosas, ¿no? Y me gusta mucho el tema de la historia, y he aprendido mucho de la historia y de la gente de la que he tenido la fortuna, pues de que en algún momento me hayan mentoreado o hayan sido, pues, mis mentores, ¿no? Te puedo hablar, por ejemplo, del caso de Esteban Araiz, que también es un pilar súper importante en mi formación, tanto personal como política. El mismo maestro Ibarra, que solamente con platicar con él, verlo, cómo actúa, qué hace, cómo te habla, pues aprendes todo el tiempo de él. El mismo caso, por ejemplo, del doctor Jaime Olveda Legaspi, un historiador que habla muchísimo del tema regional, sobre todo, ¿no? Esta parte de los vascos, que todo el mundo dice, pues Guadalajara fue fundada por españoles. Sí, pero no son cualquier españoles, ¿no? Son los del norte, sobre todo los que han tenido mucha incidencia, y eso es lo que te da el origen del por qué somos como somos. Entonces, son cosas que nunca te preguntas. Así es, ¿de dónde realmente venimos, no? Sí, ¿por qué somos así? ¿Por qué pensamos de esta forma? ¿Por qué la ciudad se comporta de tal manera? La sociedad, cosas como esas, los apellidos, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente te encuentras con apellidos muy comunes, pero el mío, por ejemplo, no es nada común. Entonces, siempre desde la etapa escolar, pues el niño vidrio. Sí. ¿Por qué? Porque era de los apellidos que nunca se te iban a olvidar, eran cero comunes. Parece que no, pero Guadalajara, a pesar de que ya es ciudad, sigue siendo un rancho, ¿no? Sí. De repente todo el mundo se conoce. Todos nos conocemos. Todos con apellido. Sí, claro, cómo no. Y bueno, pues retomando el tema de tu pregunta, a mí me gusta mucho el tema de la historia, que ya lo comentaba, pero entrar a la parte del orden que tenía, o el ordenamiento, mejor dicho, de los romanos. Interesante. Un caso raro, diferente, yo no soy tan común como los demás, a lo mejor a otra persona te hubiera contestado otra cosa, pero pues sí, desde ahí me empieza a llamar la atención. ¿Cómo es el orden político, geográfico, económico de los romanos, ¿no? Desde ahí empiezan muchas cosas que te empiezas a cuestionar. Entonces, de los tiempos modernos, obviamente te puedo decir que de México admiro muchísimo, pues, a los Cárdenas, ¿no? Que también es importante mencionarlos, que si bien, como te digo, yo he decidido hacer mi propia vida, pues por ahí están relacionados conmigo de manera muy directa, tanto el expresidente Lázaro Cárdenas como el fundador del PRD, que por cierto el día de ayer acaba de fallecer, Porfirio Muñoz Ledo, sí, es correcto, a quien tuve la fortuna, pésame. Definitivamente, y tuve la fortuna de poder compartir con él algunas palabras breves, pero estuvimos con él, y la verdad era una persona enigmática, era uno de esos políticos que yo crecí viendo y los veía en la televisión. Y la verdad es que nunca me imaginé poder saludarlo, poder conversar un poquito con él y entender un poco más de esta parte de la historia política, ¿no? Pero sí, definitivamente pues es de las corrientes. Y alguien que es muy criticado, pero de quien he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo, es de un expresidente, justamente el año en que yo nací en el año 88, tengo 35 años, y es de Carlos Salinas de Gortari. Creo que es uno de los personajes sin duda más polémicos de la política moderna, pero también no todo es malo, tampoco todo es bueno, cada quien toma sus decisiones, pero hubo muchas cosas y fue una transición en cuanto a política social muy impresionante. Sí, yo creo que han sido como etapas en los diferentes sexenios, ¿no? Cada uno ha aportado diversas cosas, pero hay cosas que se aportan en un sexenio, se pueden olvidar, y hay otras que se quedan como un legado y trascienden. Claro, sí, definitivamente. Algo que se me ha quedado mucho en este tiempo, en este largo camino que hemos recorrido ya con el gobernador Enrique Alfaro. A mí me toca participar de manera activa la primera vez que me involucro con el equipo del gobernador actual, pues es cuando gana la presidencia de Tlajomulco. El proyecto que te mencionaba de Guadalajara Collective Music, nos piden apoyar y participar en la celebración. Entonces es el primer encuentro directo que tenemos en cuanto a algo que podríamos llamar laboral, ¿no? Con el gobernador actual. Y desde ahí pues he escuchado muchas frases de él, me invitó a participar, yo creo que mínimo unas 3 veces, pero yo andaba pues en otros temas, estaba muy joven, como todos, ¿no? Creo que todos los que llegamos a la política en algún momento decimos que no nos gusta y nos termina gustando muchísimo. Que te enrolas y te vas. Definitivamente. Entonces, una de las frases que dice el gobernador
pues es justamente eso, ¿no? Si algo no te gusta, ¿por qué no tomas acción y lo haces tú? Estamos aquí para cambiar la historia, no para destruir lo que funciona. Y eso es algo que lo hemos visto en su modelo de gobernanza, pues justamente desde Tlajomulco, ¿no? Y es algo que él decía desde que era, pues, diputado plurinominal también en el Congreso del Estado, que es donde empieza todo este gran camino. Pues mira, ahora actualmente, pues es sin duda el mejor gobierno de la historia de Jalisco, ¿no? Oye, acabas de decir algo que es bien claro en la política. Muchas de las veces estamos señalando y no, es que así lo hizo de esta manera y es que chalala, pero de veras nadie toma las acciones, nadie se pone a hacerlo, nadie ve los pros y los contras, nadie vive eso a ver si lo quiere vivir en cabeza ajena, pero no en la propia. Claro, sí, definitivamente. ¿No? Sí, pues vemos el tema de las políticas públicas, ¿no? Que ha impulsado el gobernador desde el principio. No es algo nuevo, no es desde que llegó al gobierno del Estado en el 2018. Pues la verdad es que viene desde Tlajomulco, entonces el tema de los útiles, por ejemplo, para todos los alumnos, ¿no? Pues sin duda ese programa arrasó y se ganó el cariño de mucha gente porque nunca había existido un programa así. No, y ningún político le entraba a ese tipo de A ese tema no. No. Porque es un presupuesto asignado, o sea, no hay ningún desvío de recurso ahí. Literalmente ahí es un presupuesto directo que apoya directamente a todas las escuelas y a todo el alumnado. Sí, definitivamente es una política pública que llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Se institucionalizó, qué bueno, ahora que el gobernador pues ya está en funciones, desde esta trinchera, que siempre ha hecho un excelente trabajo donde le ha tocado estar, al igual que todo el equipo, ¿no? Lo mismo pasa con el maestro Hugo Luna, lo mismo pasa con el maestro Enrique Barra Pedrosa. Pues imagínate, 70 años de vida, 55 ya para 56 años de trayectoria política, pues no es por nada. Entonces son modelos que al final desde Jalisco se abanderan, y qué padre que ya se hizo a nivel nacional, lo empezaron a replicar. Entonces a eso iba con lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? No todo está mal, como tú bien lo mencionas, y yo lo digo de otra forma. Lo que funciona, ¿por qué quieres quitarlo? ¿Por qué lo quieres erradicar? Ese es el tema de los gobiernos cuando cambian de partidos políticos, de corrientes políticas y todo este tema. Quieren quitar todo. Sí, imagínate que quieras quitar el tren ligero, ¿no? Sí, no, o sea, horrible. Digo, a diferencia, por ejemplo, del tren Maya, pues cada quien tendrá su opinión, sí. Y es válido, y no vamos a entrar en esos temas, mejor no tocarnos en este momento. Sí. Sin embargo, lo que mencionábamos del tren ligero, por ejemplo, ¿no? Fue muy polémico el tema de la línea 3, pero ¿sabes qué necesaria era? Claro. De verdad, Rafa, si no se han subido, súbanse a la línea 3. Estaba padrísima, la verdad es que la dejaron de lujo, de primer nivel. Sí, claro, y completamente funcional. Entonces, la verdad es que desde Zapopan Centro hasta el centro de Guadalajara, haces menos de 10 minutos. Oye, pero todo el mundo está esperando la línea 4 y también están esperando la ampliación del tren de la línea 3 hasta Tezistán. Sí, claro. Pues son proyectos que sin duda lo hemos visto con temas de presupuestos. Pues imagínate a la lana, hablándolo de manera coloquial, la lana que representa, ¿no? Hablándolo como en el lenguaje ciudadano para que nos entiendan. Así es. Porque de repente hablamos y se nos hace tan común ya estos temas de posturas políticas, de palabras y demás, sí, que la comunicación cuando estamos hablando para la ciudadanía en general, dicen, no te identificas. Entonces, justamente es eso, ¿no? ¿Cuántos recursos se necesita para hacer todas estas obras y proyectos? Acuérdense muy bien que el tema de la línea 3 no estaba ni siquiera funcional. Así es, correcto. Se fue casi a 6 veces el valor y no estaba ni siquiera terminada en lo básico. Oye, pero también este trabajo del gobernador, ¿no? Donde lo estuvo gestión y que se logró. Sí, claro, y la verdad, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Si algo le he aprendido al gobernador y la reconozco, pues es la tenacidad que tiene. Llegó y cambió las instituciones. No quiere decir que haya quitado las que ya existían. No, acuérdate qué pasó, por ejemplo, con el Instituto de las Mujeres. Sí, nada más hay que, lo reestructuró. Hubo una reingeniería ahí. No, y más que una reingeniería, pues fue como potencializarlo, ¿no? Sí, porque sí, impulsarlo. Vemos ahora que ya es una secretaría. Sí, es correcto. No es un instituto. Es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Sí, ¿Qué tan necesario era todo eso? Por cierto, le mandamos un saludo a Nachis, si nos está viendo, sí, que también hicimos una entrevista, la ven en el canal. Buenísimo. Saludos para ella también, buena amiga, que también estuvo desde el principio en el proyecto de Movimiento Ciudadano, que también fue una transformación, ¿no? Que no sé si tú te acuerdas, por ejemplo, de Alianza Ciudadana. Sí. De nueva política y Alianza Ciudadana, que después da paso a Convergencia. Sí. Y que después de Convergencia se convierte en Movimiento Ciudadano y que es una
plataforma donde pues caben mujeres y hombres libres de pensamiento y de acción. Oye, ya estamos casi por terminar. Mentores. Podremos decir que algunos de tus mentores o con los que tú te vistes así, pues ahora sí a través de un vidrio para poder impulsarte o tomar su ejemplo, podría ser Mangaray, el señor Ibarra Pedrosa, el maestro Ibarra, el mismo gobernador. Definitivamente. ¿Podría ser? Sí, claro, y lo mencionaba hace rato también, ¿no? El maestro, bueno, no es maestro, es doctor en realidad, Olveda Legaspi, que siempre ha tenido una pues, cercanía, una palabra acertada, sobre todo a mí que me gusta investigar. No soy investigador, no me dedico a eso, pero me gusta mucho leer, investigar, sobre todo por el tema de mi familia, ¿no? Que de repente pues es importante para mí saber de dónde vengo, qué ha pasado, dónde han estado, por qué. De repente a mí me entra mucho el tema de la vena política cuando me dedicaba al básquetbol, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues son cosas como esas que me han llevado a entender un poquito más el por qué y a entregarlo todo con completo corazón, ¿no? Entonces, algo que nos caracteriza mucho en Jalisco y a la gente de Guadalajara también, que creo que cada municipio lo comparte, pues es el amor a nuestra tierra, a nuestras tradiciones. Siempre que yo estuve fuera, tenía esas ganas y esa necesidad de regresar, ¿no? O sea, me voy al tema de la universidad, hago excelente relación con el gobierno vasco, me ofrecen incluso empleo por allá. Y bueno, pues decido regresar y digo, no, yo soy de Guadalajara, yo quiero regresar a mi tierra y por qué trabajar en otro lugar donde no soy originario. Qué difícil, y a la vez hay que aportarle algo a tu tierra. Todo el tiempo, ¿cómo le regresas lo que a ti te han dado y tu identidad sobre todo, ¿no? O sea, si yo soy de aquí, ¿por qué me tengo que ir a otro lugar a hacer otras cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no hacerlo aquí? Y decido regresar y pues meterme más de lleno, ¿no? En aquel entonces iniciaba la ola de violencia en nuestro país, y sobre todo en Jalisco. Tuve un amigo al que perdí, que también era un amigo de la secundaria, fue la primera víctima registrada como tal por el crimen organizado. No sé si te acuerdas de un lugar que se llamaba La Vida Divina, en la Minerva, sí, donde aventaron unas granadas. Sí. Pues el que falleció fue uno de mis amigos de secundaria, y él pues decidió hacer un grupo musical, una banda que estaba muy de moda, todavía, pero en ese momento iniciaba. Y pues él pierde desafortunadamente la vida. Su hijo tenía 3 meses de nacido, y es por eso que empiezo a participar, por ejemplo, desde la sociedad o organización civil, en un movimiento que se llamó Bien Muchos por la Paz, donde pues anduvimos por ahí haciendo un poquito de actividades de concientización, de pega de calcas, de pues, apoyo a personas en este tipo de situaciones. No es algo nuevo, ¿no? De repente dicen, no, es que está de moda, pero no, en realidad tenemos mucho tiempo pues haciendo este tipo de cosas, y como te decía, ¿no? El amor a quien somos, a nuestra identidad como jaliscienses, como mexicanos, pero sobre todo como tapatíos. Es algo que sin duda, si me voy 10 años, siempre voy a querer regresar a mi hermosa ciudad. Bien, ¿qué emprendimientos has tenido? ¿Qué has hecho últimamente? Fíjate que de emprendimientos yo empecé desde muy chico. Tuve un cibercafé cuando fueron los boom. Ah, ok. Me estrené como emprendedor desde muy chavo, y empecé a tener mi propio dinero. He hecho muchas cosas, hago temas de relaciones públicas, me ha tocado colaborar con equipos profesionales deportivos, como obviamente en el básquetbol. Me tocó participar con el maestro Alejandro Ramírez, mejor conocido como Jano, en el tema de Osos de Guadalajara. Lo ayudamos ahí con el tema de FIBA de las Américas. Es como el FIFA de los clubes, pero en el básquetbol, imagínate, ¿no? Te comentaba lo de Guadalajara Collective Music, que pues tuvo que concluir esa etapa de la vida, pero hemos hecho pues varias cosas interesantes. Sí, y sobre todo ya una cosa es lo empresarial y otra cosa es lo social, ¿no? Aparte de la chamba. No, tú eres el sello empresarial, ¿eh? Pues, ¿qué te digo? No, nos gusta mucho, y al final siempre se los digo, ¿no? O sea, dedícate a algo que te guste. Sí, claro, tu trabajo es 100% en la política, todo esto, pero siempre es muy necesario tener... ¿Qué le vas a abonar por fuera, no? Claro, definitivamente. Entonces yo no conozco pues alguien que no le gustaría ser emprendedor, claro, o que no le gustaría tener un negocio propio. Entonces, claro, he tenido la suerte y la fortuna de hacerlo, y bueno, ahora también tenemos otra responsabilidad que me gustaría comentar y compartir, con una asociación civil como tal, que a nivel nacional, que se llama Política Congruente. Tenemos la coordinación empresarial de este eje en Jalisco,
pero están muy atentos al día 23 de septiembre que tenemos una convención nacional y vamos a estar por allá en la ciudad de Monterrey, pues no se los quiero comentar todavía, pero va a estar muy padre y es justamente pues la otra parte de la etapa, ¿no? Mencionamos la etapa juvenil, la formación, la juventud, el tema de la infancia, pero ahora ya como adultos responsables. Bien. ¿Qué estamos haciendo y cómo ayudamos a la sociedad, ¿no? Y sobre todo ahora que vivimos una realidad completamente diferente con la que tú y yo nacimos. No solamente es eso, ¿no? O sea, sí el tema de la vena empresarial, que va muy de la mano con el tema político, que es justamente con lo que abríamos la entrevista del día de hoy, y pues mi familia siempre estaba ahí. Entonces, ¿cómo no estar nosotros también presentes, no? Bueno, pues ya estamos por terminar la entrevista. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Nos gustaría que nos participaras un poquito de tus redes sociales para que te pudieran localizar y tu número de teléfono si es que lo quieres dar. Sí, claro. Mis redes sociales me encuentran como Alfonso Vidrio. En Instagram estoy como AV-3206. De repente tenemos tantas actividades que es complicado subirlas todas, pero pues nos van a ver ahí en las redes sociales, ¿no? Sobre todo respondemos, ¿no? Hacemos un montón de actividades, así es de que si son deportistas, si les interesa, por ejemplo, el tema de política congruente, conocer un poquito más. ¿Por qué el nombre, por ejemplo, no? Política congruente, está interesante. Sí, claro. Nosotros le apostamos a la no improvisación. De repente vemos cuadros políticos donde dices, oye, si tú vienes de la academia, pues ¿por qué estás en un tema, por ejemplo, donde se necesita un abogado, ¿no? O sea, cuando vienes de ser maestro y dar clases de económico-administrativas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y también pasa, entonces, de repente hemos visto también que llegan algunos otros políticos electos, no voy a decir ni nombres ni partidos, que dicen pues ser ellos diferentes, ¿no? Y al final terminan siendo lo mismo y aparte de que llegan a lo mejor con esa banderita falsa, más falsa que los pesos, terminan yéndose a un partido político cuando se decían independientes, ¿no? Con eso creo que ya les dije todo. Entonces, es justamente ese tema de la congruencia, ¿no? No es lo mismo el decirlo o el speech que ya te dijeron, lo memorizaste, a cuando ya lo estás implementando. Entonces, por eso política congruente es congruente con esa parte, ¿no? No solamente de la política, sino del ejercicio. Muchas veces nos quedamos en el discurso, pero a la hora de la acción, ¿qué pasa? Que tenga origen y que vaya a donde debe de ir. Definitivamente, y no solamente eso, Rafa, también creemos y le apostamos a la propuesta de la renovación de los cuadros políticos. Vemos que lo que te comentaba hace un momento, nosotros nacimos en una realidad, tenemos 35 años, 40, 30, ¿no? Más o menos en nuestro nivel de edad, pero obviamente tenemos unos papás, tenemos abuelos, tíos y demás, que nacieron y vivieron o se desarrollaron 20 años anterior. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que vienen abajo de nosotros? Les van transmitiendo el cambio generacional. Sí, claro, pero hay quienes tienen esa inercia al cambio, no quieren. Okay. Sí, es correcto. Entonces necesitamos esa renovación. Antes, por ejemplo, de la pandemia no existía algo legal, que en otros países existía, y era el home office. O sea, a raíz de la pandemia se legaliza el home office. Ya hay derecho para trabajar, ¿no? Desde casa. Entonces, a eso es a lo que me refiero con la renovación. Si eso pasa en el ámbito laboral, si eso pasa con las nuevas generaciones y tendencias, por una situación de salud, imagínate en la política. ¿Cuántas personas traen ideas frescas, novedosas? De verdad, a la gente que nos ha tocado la fortuna de salir del país, de brincar el charco, como se dice coloquialmente, vemos otras cosas que nos encantaría que en mi ciudad eso pasara. Que en mi país eso pasara, que el índice de pobreza fuera diferente, el tema de la tasa de desempleo, el tema de los apoyos económicos o subvenciones, por ejemplo, que el gobierno del estado las tiene actualmente. Pero eso es a lo que le apostamos y como bien lo dice el gobernador, ¿no? El modelo de gobernanza, no es solamente el gobierno no es el tema paternalista de, es que el gobierno no lo hace, pero bueno, uno como ciudadano, pues le toca tomar acción, que es lo que te decía hace un momento, agruparse y de una manera organizada, pues cómo participas en esta toma de decisiones, cómo lo incentivas y cómo dices, oye, no es que yo te lo proponga solamente, yo te ayudo a hacerlo, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo te puedo ayudar desde el ámbito social, empresarial, desde el ámbito económico? Pero obviamente pues hay que organizarnos, ¿no? Claro. Los esfuerzos aislados definitivamente no prosperan. Nunca, no. Lo que necesitamos es unirnos, agruparnos para poder trascender y lograr un objetivo mayor, ¿no? Sí, pero también con la importancia que le acabas de dar, ¿no? De poder transmitir también el conocimiento.
Siempre. de generación a generación, porque luego se lo terminan quedando y muchas de las veces esta nueva generación no tiene ni idea, ni Definitivamente. idea de lo que va a ser. No, y es que aparte vuelvo a lo mismo, ¿no? Digo, está muy padre, pero vemos que es una generación donde aprietas un botón, una tecla, das un clic y tienes todo presto, rápido, Así es. ¿no? Al momento. Entonces también necesitamos tomar acción. Desafortunadamente o afortunadamente son herramientas que a lo mejor a ti y a mí no nos tocaron generacionalmente. Pero imagínate qué hubiéramos hecho con el internet. Así que es. ahora tienen, con el tema de las redes sociales que seguimos aprendiendo porque van evolucionando día con día, el tema de la inteligencia artificial que de repente hablan mucho del tema, pero quienes hablan te confunden más y dices, ah caray, ¿esto cómo lo puedo implementar? Pero en realidad existe desde hace mucho tiempo, lo vemos por ejemplo en el tema cinematográfico, Star Wars. Sí. Star Wars ya lo utilizaba, Jurassic Park ya lo utilizaba. Siempre lo vimos, pero la verdad es que no estaba abierto al público, el acceso que teníamos en ese entonces no es el que tenemos actualmente, y el mismo tema de la comunicación asertiva, el tema del periodismo, por ejemplo, que a mí me ha tocado colaborar tanto a nivel local o a nivel Jalisco como a nivel nacional en el periódico El Ciudadano, tanto en el impreso como el digital, y la responsabilidad que tienes de hablar de los temas que estás comunicando, ¿no? Entonces, si bien, como te decía, es como un clic, o sea, imagínate lo que nosotros hubiéramos podido adquirir de conocimiento, el tema de la escuela, ¿no? Por ejemplo, que tenés que transcribir la monografía, el tema de la bibliografía, el pegar la laminita, la exposición con la cartulina. No, ya todo eso quedó en la historia. Imagínate, ¿no? Pero ¿qué herramientas, por ejemplo, tenemos ahora y cómo las utilizamos? Ese es un tema bien interesante. Sí. Y sobre todo, olvídate del tema educativo. Porque muchas veces la educación no es la que te da la escuela, muchas veces es la que tú tomas en tu tiempo libre. ¿Cuánto tiempo vas a la escuela? Así es, correcto. ¿5 horas, 4 horas, 3 horas? Sí, ¿cuánto tiempo realmente le dedicas a desarrollar lo que aprendiste? ¿Quién te está educando? Ándale, también es con las redes sociales. Sí, ojo. Todos tenemos un teléfono, todos tenemos un iPad, todos tenemos una tableta, una computadora. Eso es lo que realmente te está educando. A lo mejor a nosotros nos tocó la familia tradicional de Guadalajara, de Jalisco, incluso a México, donde mamá pues estaba en casa muchas veces y papá estaba trabajando, ¿no? Que era un poco más, no quiero utilizar la palabra, pero creo que se justifica, lo común en nuestro momento, y ahora la realidad es completamente diferente. Mamá y papá trabajan, ¿por qué? Porque no ajusta, porque no alcanza, porque las condiciones son otras, porque todo se volvió mucho más caro, y es normal. Es algo completamente normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Desarrollar otras capacidades de competitividad. ¿Pero qué te está educando? Antes jugábamos nosotros en la calle. Dime cuántos niños ves cuando vas de camino a tu casa a descansar en la calle en las tardes. No, sí, ya no ves niños jugando. Ya no. De hecho, ese es algo que sí, se la pasan en las máquinas, definitivamente se la pasan en las iPads, en los celulares, en todo. Una situación que tiene que cambiar, pues, para el sano desarrollo de los menores. Definitivamente, ¿no? O sea, no es que lo dejes de hacer. Está padre que tengas esas herramientas. Con medida. ¿Cómo las utilizas? Saberlas emplear bien. ¿Cómo las utilizas? Nosotros, por ejemplo, para aprender a utilizar un sistema operativo, pues tardamos un montón, ¿no? El tema, por ejemplo, los teléfonos. Nos tocó la evolución de los teléfonos móviles. Y ahora ya tienes un teléfono inteligente y cualquier persona tiene acceso a ellos. Pero ¿te acuerdas cuando llegó a tus manos el primer teléfono inteligente? Fue un tema aprenderle. Un tema. Tenías miedo de picarle porque no sabías si se descomponía. Lo mismo pasaba con el internet, con las computadoras. Pero ahora dime qué se descompone. Se desconfigura, pero no está descompuesto. Así es. Y nos costó aprenderlo, pero a través de experiencias de vida. Yo creo que lo nuevo que viene son los comandos, ¿no? Y esta parte de mezclar lo que son sistemas y todo lo que es software y todo el rollo con esta parte del aprendizaje y esta parte pedagógica, ¿no? Pero las relaciones interpersonales, esa es otra parte en lo social. Se están olvidando. ¿Cómo te relacionas? Sí, se están olvidando. Todo es a través del internet o a través de los chats o a través de... Pero sí no tiene que ser así, yo creo que no del todo. No del todo, o sea, hay que saber utilizarlas. Claro, por ejemplo, yo con mi mejor amiga, mis papás siempre se gastaban mes con mes un montón de dinero, ¿no? Con la única empresa de telefonía en México fija. Pues obviamente no había teléfonos celulares, o sí los había, pero eran de difícil acceso. Y te gastabas una millonada mes con mes. Siempre me tocaba la regañada, ¿no? Cuando hablaba con Ana Paula, que le mando un saludo, que es mi mejor amiga.
Y tanto en su casa, o sea, su papá como el mío, era de, no manches, otra vez. Y eran unas cuentotas de teléfono. Entonces, y está padre, ¿no? Ella ahorita vive, por ejemplo, en un municipio que está hacia el sur. No lo quiero decir por cuestiones personales de ella, pero pues imagínate si en aquel entonces hubiéramos tenido un teléfono inteligente donde pudieras marcar apretar una tecla, oprimirla, y ya te estás viendo. Y aparte es gratuito, Rafa. Sí, así es. Y aparte es gratuito. Aparte de que lo estás viendo y estás hablando con la persona y es gratuito, aparte te dice dónde está. Claro, también, ¿no? Que justamente es eso, lo utilizas para bien o lo utilizas para mal. Entonces hay que tener como recomendación mucho cuidado con lo que compartimos en redes sociales. Sí. El tema de la ubicación, las fotografías que de repente lo que sale atrás, eso justamente lo aprendemos nosotros en el tema de comunicación en general, y obviamente en mi rama, pues la comunicación política, que tuve la oportunidad también de viajar a Monterrey, a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y conocí a los mejores comunicadores y los que hacen las mejores estrategias detrás de las campañas electorales, por ejemplo, de quienes han sido los últimos 3 presidentes en Estados Unidos, ¿no? O de Alemania, o de Chile, o de Inglaterra, o de Argentina, y justamente aprendes un montón de eso. Mucha gente te pregunta, oye, de repente eso te lo pagan, ¿no? Acá porque estás en el gobierno. No, la verdad es que fue iniciativa personal, siempre, como te decía, yo le invierto a esas cosas porque me interesa aprender y me interesa compartirlo con las personas cada que tengo oportunidad. De verdad, el tema de la seguridad cada vez es más importante. Lo que te decía hace un momento de los niños que jugaban fútbol, a mí nunca se me va a olvidar, y eso es algo que también trato de transmitir y que me gustaría compartir para tu auditorio, y no solamente para compartirlo a quien le interesa la política. Yo cuando era niño, en la ciudad de Guadalajara, en el sur de la ciudad, me tocó el tema de la elección presidencial de la sucesión de Carlos Salinas de Gortari, que hablábamos hace un ratito de él, la muerte de Colosio, y llega Ernesto Zedillo como un candidato suplente. Y yo me acuerdo que estaba jugando fútbol, eran estos tiempos de lluvia, y pasó una camionetita que traía todos los artículos de publicidad política, se paró y nos regaló unas gorras blancas. Por casi toda mi vida la conservé. Yo creo que mi mamá ya se deshizo de ella, pero no la he visto. Pero es algo que guardo con mucho cariño porque nunca se me va a olvidar ese momento. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Nunca la persona que tú quieras, a la que tú decidas, se le va a olvidar lo que le hiciste sentir. Se le puede olvidar lo que le dijiste. Se le puede olvidar lo que pasó. Incluso lo que no pasó. Una alegría, un coraje. Pero lo que sintió, lo que tú le provocaste, ese sentimiento, jamás en la vida se le va a olvidar. Tú decides si es positivo o si es negativo. Y es por eso que me interesó mucho el tema de la comunicación política, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo guardo ese momento tan personal, ¿no? que pocas veces lo había compartido, no había tenido la oportunidad. Pero es eso, y es una reflexión que les quiero dejar. Siempre, lo que tú le sentir a una persona, nunca se la va a olvidar. Tú decides si es positivo o negativo, de eso depende cómo te va a recordar. Oye, nos vamos con este mensaje, este gran mensaje, porque lo que acabas de decir es muy cierto. La vida es de momentos y la vida es de lo que las personas sienten al tú transmitirles las cosas. Claro, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, ahora sí que una buena o mala palabra o una mala circunstancia también pueden afectar. Sí, definitivamente. Y justamente me encantaría en este tema política congruente, lo que platicábamos de cuál es la ideología de la asociación, vernos más cercanos a la gente. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, quiero agradecerte este mensaje. Estamos ya por terminar. Muchas gracias por haber estado en el programa. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Vamos a seguir con más temas. Esperemos que nos invites. No, es tu casa. Es tu casa. Y bueno, nos despedimos. Nos vemos en el siguiente programa que va a estar buenísimo. Es sobre un coach de básquetbol. Y te agradezco que hayas venido. Gracias a ti, Rafa. Muchas gracias. Ánimo. Por el espacio.